Los viejos ya no deberían manejar, me dijo mi hija mientras me quitaba las llaves del coche como si fuera una niña traviesa. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Mendoza. Tengo 68 años y vivo en las afueras de Ciudad de México, en una casita que compré con mis propias manos, después de décadas trabajando como costurera. Las paredes están llenas de fotos de mi única hija, Esperanza, desde que era una bebé hasta el día de su boda. Fotos que ahora me duelen mirar, porque cada sonrisa suya me recuerda todo lo que sacrifiqué y todo lo que ella decidió olvidar. Esa mañana de octubre, como todas las mañanas desde hace 5 años, me desperté con el sonido de mi teléfono. Esperanza me llamaba exactamente a las 7:30 a.m., no para preguntarme cómo había dormido, no para decirme que me extrañaba. Me llamaba para darme instrucciones. Mamá, necesito que vengas. Nos vamos a Hawái con los suegros. 2 semanas. Lucía no puede viajar, ya sabes. Está en su silla, no reacciona, no habla. ¿Podrías quedarte con ella? Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo amaneció tu artritis? Nada. Solo una orden disfrazada de favor, como siempre. Me quedé callada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Por la ventana de mi cocina podía ver el pequeño jardín donde cultivaba jitomates y cilantro. Esas plantas eran lo único que me daba alegría últimamente, porque cuando una madre ama, se deja clavar el cuchillo con una sonrisa. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, mija». «Claro que sí», respondí, como siempre, como una idiota, como una mujer que nunca aprendió a decir no a la hija que crió sola, trabajando turnos dobles en la fábrica textil. Recordé esa época. Esperanza tenía 3 años cuando su papá nos abandonó. No hubo explicaciones, no hubo dinero, no hubo nada. Solo una nota en la mesa de la cocina. «No estoy listo para esto». Yo tampoco estaba lista, pero me quedé, porque eso hacen las madres. Se quedan. Trabajé de día en la fábrica, de noche cosiendo vestidos para las señoras del barrio. Mis dedos sangraban de tanto coser a máquina, pero Esperanza nunca lo supo. Nunca quise que lo supiera. Siempre llegaba a casa con dulces, con juguetes, con la sonrisa más grande del mundo para que no sintiera que le faltaba nada. Le pagué la escuela privada. Le compré uniformes nuevos cada año. Le di clases de piano, de inglés, de todo lo que pidiera. Vendí mis pocos ahorros para pagarle la universidad. Y cuando se casó con Vernon, ese hombre frío de familia rica, yo fui quien pagó la mitad del vestido de novia. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, a los 68 años, me había convertido en la abuela de emergencia, la que aparecía cuando ellos querían viajar, la que cuidaba a Lucía, mi nieta de 17 años, que desde los 5 años vivía como una sombra en esa casa enorme. «Llegas mañana a las 8 a.m., continuó Esperanza. Amanda ya preparó las instrucciones. Solo tienes que seguir el cronograma de medicamentos. No es difícil. Amanda, la esposa del suegro de mi hija, esa mujer que me miraba como si fuera una criada con canas, siempre me hablaba despacio, como si fuera tonta. Siempre me daba instrucciones escritas, como si no supiera leer. «¿Y tú cuándo regresas?», pregunté. «En 2 semanas, tal vez 3. Depende del clima. 3 semanas». 3 semanas cuidando a una nieta que no me conocía, en una casa donde no era bienvenida, siguiendo órdenes de una mujer que me despreciaba. «Está bien, mija», susurré. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, esa que compré en el mercado de Tepito hace 15 años. Olía a las tortillas que había calentado para el desayuno, a café de olla, a la loción de violetas que uso desde joven. Olía a mi vida, a mi casa, a todo lo que tendría que dejar atrás, otra vez, para ser útil. Esa noche, mientras empacaba mi maleta de tela azul, encontré una carta que Esperanza me había escrito cuando tenía 8 años. Decía: «Mamá, eres la mujer más fuerte del mundo. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te amo». La guardé en mi bolsa, junto con mis medicamentos y mi rosario.
porque necesitaba recordar que alguna vez mi hija me había amado, que alguna vez yo había sido su heroína. Al día siguiente, tomé el microbús que me llevaría a Las Lomas, el barrio donde vivía mi hija. 40 minutos de trayecto, viendo cómo las casas se hacían más grandes, más bonitas, más inalcanzables. Pensé en todas las veces que había hecho ese viaje, cuando nació Lucía, cuando se enfermó, cuando necesitaban a alguien que cocinara para sus fiestas. Siempre yo, siempre disponible, siempre invisible. La casa de Vernon era un palacio de mármol y cristal. Tenía un jardín perfecto, con flores que no olían a nada, cortadas por jardineros que venían 2 veces por semana. Toqué el timbre y esperé, como siempre, parada en la entrada como una visita. Esperanza abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco, zapatos caros, el cabello recogido en un moño elegante. Se veía hermosa, próspera, feliz, todo lo que yo había soñado para ella. «Hola, mamá», me dijo sin abrazarme. «Qué bueno que llegaste. Estamos apurados». Me hizo pasar rápidamente. La casa estaba llena de maletas, ropa cara esparcida por los sillones de cuero. Vernon apareció con el teléfono en la mano, hablando en inglés. Me saludó con un movimiento de cabeza y siguió caminando. «¿Dónde está Lucía?», pregunté. «En el salón. Ven, te muestro todo». Caminamos por pasillos que parecían de museo. Fotos de la familia de Vernon en marcos dorados. Ninguna foto mía. Ninguna foto de cuando Esperanza era niña. Entramos al salón y ahí estaba ella, mi nieta, Lucía, sentada en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Tenía 17 años, pero parecía una muñeca rota. El cabello largo y negro, como el de su madre, pero sin brillo. Los ojos vacíos, como si no hubiera nadie adentro. Las manos pálidas, inmóviles sobre las piernas. «Lucía», le dije suavemente. «Soy la abuela Carmen». Ella no respondió. Ni siquiera me miró. «No esperes respuesta», me dijo Esperanza. «Así ha estado desde los 5 años. Los doctores dicen que es un retraso severo. No entiende nada». Pero yo la miré a los ojos. Y juro que por un segundo, solo un segundo, sentí que me estaba viendo, que había alguien ahí adentro, gritando en silencio. Amanda apareció con un folder lleno de papeles. «Carmen», me dijo con su voz artificial, «todo está muy claro aquí. Medicamentos cada 4 horas. Comida licuada. No le hables mucho, la confundes. Y por favor, no cambies nada del cronograma». Tomé el folder con manos temblorosas. Páginas y páginas de instrucciones. Como si fuera una enfermera contratada, no la abuela. «¿Alguna pregunta?», me preguntó Amanda. «No», mentí, porque tenía miles de preguntas. Pero sabía que no importaban mis preguntas. Solo importaba que obedeciera. 1 hora después, se fueron. Esperanza me dio un beso rápido en la mejilla. «Pórtate bien, mamá. No hagas nada raro». Y se fueron a Hawái, a tomar piñas coladas, a nadar en aguas cristalinas, a vivir la vida que yo nunca pude darle. Me quedé sola en esa casa enorme, con una nieta que no me conocía, siguiendo instrucciones de una mujer que me despreciaba. Esa primera noche, mientras le daba sus medicamentos a Lucía, le susurré al oído: «No te preocupes, mi amor, la abuela está aquí». Y por primera vez en 12 años, sentí que alguien me necesitaba de verdad, sin saber que en 3 días todo cambiaría para siempre. Esa primera noche en la casa de Vernon, mientras Lucía dormía en su cama con barandales como si fuera una niña pequeña, me senté en la cocina de mármol frío y saqué mi teléfono viejo. Tenía una foto de Esperanza a los 6 años, sonriendo sin dientes, abrazando el osito de peluche que le compré con mi primer sueldo de la fábrica. Costaba 50 pesos. Yo ganaba 80 pesos por semana. Recordé esa época como si fuera ayer. Esperanza llegaba de la escuela y me encontraba en la máquina de coser, con los dedos hinchados y llenos de pequeños pinchazos. «Mami, ¿por qué siempre estás cosiendo?», me preguntaba. «Para que tengas zapatos nuevos, mi amor», le respondía. Pero la verdad era más cruda. Cosía hasta las 2 de la madrugada para que no le faltara nada, para que nunca sintiera que éramos pobres. Cuando tenía 8 años, Esperanza quería una bicicleta rosa que vio en el escaparate de Sears.
Costaba 800 pesos. Yo ganaba 320 pesos al mes. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía de su padre. Se lo llevé el día de Reyes. Nunca le dije de dónde salió el dinero. «Es la más bonita del mundo», gritó, montándose por primera vez. La empujé por toda la cuadra, corriendo detrás de ella con mis zapatos gastados, sudando bajo el sol de enero. Mis vecinas me miraban con lástima. «Esa Carmen se mata trabajando para esa niña», decían. Pero yo no lo veía así. Yo veía a mi hija feliz, y eso bastaba. A los 10 años, Esperanza me pidió clases de piano. «Todas mis amigas tocan piano, mami. Yo también quiero». El profesor cobraba 200 pesos por clase. Yo conseguí un segundo trabajo los fines de semana, limpiando oficinas. Salía de la fábrica a las 6, llegaba a casa a las 7, cenaba parada en la cocina, y a las 8 ya estaba en el edificio de oficinas con mi cubeta y mis trapos. Limpiaba baños, escritorios, ventanas. Mis manos se agrietaban con tanto detergente, pero los lunes, puntualmente, le daba a Esperanza sus 200 pesos para el piano. «¿De dónde sacas el dinero, mami?», me preguntaba a veces. «Tu mami trabaja muy duro», le decía, besándola en la frente. Nunca le conté que comía frijoles con tortilla toda la semana para que ella tuviera sus clases. Cuando cumplió 15 años, quería la fiesta más grande del barrio. «Como la de Lupita», decía, «con mariachi y todo». Yo sabía que no tenía dinero para eso, pero también sabía que solo cumpliría 15 años una vez. Pedí prestado al banco. Hipotequé mi casita. La fiesta costó 25,000 pesos. Ella se veía como una princesa con su vestido color rosa, bailando el vals con sus chambelanes. Esa noche, mientras recogía los platos sucios y los vasos de vidrio, la vi riendo con sus amigas. «Mi mami es la mejor del mundo», les decía. «Me dio la fiesta más bonita». Yo lloré de felicidad en la cocina, con las manos llenas de jabón. Tardé 3 años en pagar esa deuda. 3 años comiendo solo una vez al día. Pero ella nunca lo supo. Para la prepa, quería ir a la escuela más cara del rumbo. «Ahí van todos los hijos de los doctores, mami. Yo no quiero ir a la escuela pública». La colegiatura costaba 3,000 pesos al mes. Yo ganaba 4,000. Conseguí un tercer trabajo, haciendo tortillas en una tortillería desde las 5 de la mañana hasta las 7. Llegaba a la fábrica oliendo a masa y cal, con las manos quemadas por el comal. Mis compañeras de trabajo me preguntaban por qué me mataba así. «Es por mi hija», les decía. «Ella va a ser alguien importante». Y me lo creía. Me lo creía con toda el alma. Durante la prepa, Esperanza se avergonzaba de mí. Cuando había juntas de padres, me pedía que no fuera. «Mejor manda a mi tía», me decía. «Tú trabajas mucho, mami. No tienes tiempo». Pero yo sabía la verdad. No quería que sus compañeros vieran a su mamá con las manos callosas y la ropa barata. Un día llegué temprano de la fábrica y la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Mi mamá es costurera», le decía. «Ojalá tuviera un papá con dinero como tú». Se me partió el corazón. Pero seguí trabajando. Seguí sacrificándome. Porque pensaba que cuando fuera grande, entendería. Que cuando fuera madre, valoraría todo lo que hice. Para la universidad, quería estudiar administración en la Ibero, la más cara de México. «Ahí estudian los hijos de los empresarios, mami. Yo voy a conseguir un buen trabajo». La colegiatura costaba 15,000 pesos al mes. Imposible. Pero yo ya no sabía decir que no. Vendí todo lo que tenía. Mi televisión, mi refrigerador, mi máquina de coser, la misma máquina que me había dado de comer por 20 años. Un señor me pagó 2,000 pesos por ella. Yo lloré cuando se la llevó. Era como vender un pedazo de mi alma. Conseguí un cuarto trabajo, limpiando casas los sábados y domingos. Casas como la de Vernon, llenas de mármol y cristal. Las señoras me trataban como a una sombra. «Carmen, que no se te olvide limpiar debajo de las camas», me decían sin mirarme. «Y usa guantes. No quiero que toques mis cosas con las manos sucias». Yo asentía, sonreía, limpiaba, porque cada peso que ganaba era un peso más para la Universidad de Esperanza. Cada humillación era un escalón más para su futuro. Cuando se graduó, lloré de orgullo. Mi hija, la primera universitaria de la familia.
Llevaba un vestido blanco y birrete. Se veía hermosa. Gracias, mami, me dijo. Sin ti no hubiera sido posible. Pensé que por fin había valido la pena, que por fin me vería como lo que era, la mujer que lo había sacrificado todo por ella. Pero 3 meses después, conoció a Vernon, y todo cambió. Mamá, él es de una familia muy importante, me dijo. Tiene dinero, tiene futuro. Pero, bueno, tú sabes cómo es su familia. Muy elegante. Tal vez sería mejor que no te conozcan todavía. Me pidió que no fuera a la primera cena con los suegros. Después, mami, cuando ya me conozcan bien. Después nunca llegó. 6 meses después se casaron. Yo no conocí a Vernon hasta el día de la boda. En la boda, me sentaron en una mesa al fondo, con gente que no conocía. La familia de Vernon ocupaba las primeras 5 mesas. Yo me sentía como una intrusa en la boda de mi propia hija. Esperanza se veía radiante, feliz. Pero cuando me vio, solo me sonrió de lejos y siguió saludando a la gente importante. Después de la boda, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Estoy muy ocupada, mami. La casa nueva, Vernon, los compromisos sociales. Cuando nació Lucía, me permitieron visitarla una vez por semana. Solo 1 hora, mami. La niña necesita rutina. Pero cuando Lucía cumplió 5 años, algo cambió. Ya no me dejaron visitarla. Está pasando por una etapa difícil, me explicó Esperanza. Los doctores dicen que es mejor que no tenga muchos estímulos. Desde entonces, solo la veo cuando necesitan que la cuide. Ahora, sentada en esta cocina de mármol, mirando las fotos de mi teléfono, me pregunto cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su empleada, cuándo mis sacrificios se volvieron invisibles, cuándo el amor se convirtió en obligación. Guardé el teléfono y subí a revisar a Lucía. Estaba despierta, mirando el techo. Sus ojos eran iguales a los de Esperanza cuando era pequeña, brillantes, inteligentes, pero ahora parecían apagados, como si alguien hubiera desconectado la luz por dentro. Hola, mi amor, le susurré. ¿No puedes dormir? Ella me miró. Solo un segundo, pero juro que en ese segundo vi algo, como si quisiera decirme algo, como si necesitara que la salvara, igual que yo había salvado a su madre toda la vida, sin saber que esta vez, las dos íbamos a necesitar que alguien nos salvara a nosotras. Al segundo día, Amanda llegó sin avisar. Eran las 10 de la mañana, y yo estaba en la cocina, preparándole a Lucía un licuado de plátano. Había notado que cuando le ofrecía la papilla que dejaron preparada, hacía gestos extraños, como si le diera asco, pero con el licuado parecía más tranquila. ¿Qué haces?, me preguntó Amanda con esa voz helada que siempre usaba conmigo. Le estoy preparando algo más suave, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Creo que la papilla le cae mal. Carmen, me dijo, acercándose con paso firme. Las instrucciones fueron muy claras. Comida licuada del refrigerador. Nada más. Los doctores fueron específicos. Pero es que ella no la quiere, insistí. Vi cómo la rechazaba. Y este licuado es más nutritivo. Tiene plátano, leche. No me importa lo que tú pienses, me interrumpió. Tú no eres doctora. Tú no sabes lo que necesita. Síguele dando lo que está en el refrigerador. Me arrebató el licuado y lo tiró por el fregadero. El sonido del vidrio golpeando el metal me dolió como una bofetada. ¿Entendiste?, me preguntó. Sí, murmuré, bajando la cabeza como siempre hacía, como me habían enseñado a hacer toda la vida. Pero cuando Amanda se fue, algo dentro de mí se reveló. Fui hasta donde estaba Lucía y la miré a los ojos. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Te gusta esa comida? Ella no respondió, pero vi algo en su mirada. Una chispa pequeñita, como cuando prendes un cerillo en la oscuridad, como si me estuviera pidiendo ayuda. Esa tarde, mientras le daba sus medicamentos, conté las pastillas. Eran muchas. Demasiadas para una niña de 17 años. Pastillas azules, blancas, amarillas. Algunas las reconocía, las mismas que me habían dado cuando tuve depresión después de que Esperanza se casó. Otras no las conocía. ¿Para qué son tantas medicinas?, le pregunté a Lucía, aunque sabía que no me respondería. Pero entonces pasó algo extraño. Lucía movió la cabeza. Solo un poquito, pero la movió, como diciendo, no sé. Mi corazón se aceleró.
¿Había sido mi imaginación? Esa noche, después de darle la cena, me senté junto a su cama. Lucía, mi amor, le dije en voz muy bajita. Si me entiendes, mueve un dedo. Solo un poquito. Esperé. 1, 2, 3 segundos. Y entonces, su dedo meñique se movió, casi imperceptible, pero se movió. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ay, Dios mío, susurré. ¿Tú me entiendes? Ella cerró los ojos una vez, como asintiendo. Me temblaron las manos. Durante 12 años, todos habían dicho que Lucía no entendía nada, que era como un bebé en cuerpo de adolescente, que no había nadie adentro, pero yo acababa de descubrir que sí había alguien que me estaba escuchando. ¿Te duele algo?, le pregunté. Ella cerró los ojos otra vez. ¿Las medicinas te hacen daño? Otra vez cerró los ojos. ¿Quieres que te ayude? Esta vez, cerró los ojos 2 veces. Fuerte, como gritando sí, en silencio. No pude dormir en toda la noche. Caminé por la casa, pensando, si Lucía podía entenderme, si podía comunicarse aunque fuera poquito. Entonces, ¿por qué todos decían que no? ¿Por qué la tenían llena de medicinas? ¿Por qué nadie se había dado cuenta? Al día siguiente, decidí hacer un experimento. En lugar de darle sus medicinas de la mañana, las guardé en mi bolsa. Quería ver qué pasaba. 2 horas después, Lucía estaba más despierta. Sus ojos se veían más claros, como si se hubiera quitado una neblina de encima. Cuando le hablé, me miró directamente a los ojos. ¿Te sientes mejor sin las medicinas?, le pregunté. Ella cerró los ojos una vez. Sí. ¿Hace mucho que no te las tomas? Movió la cabeza hacia los lados. No. ¿Siempre te las han dado? Cerró los ojos. Sí. ¿Desde que eras pequeña? Sí. Se me revolcó el estómago. Una niña de 5 años, llena de medicinas que la mantenían dormida. ¿Por qué? ¿Para qué? Esa tarde, mientras Lucía dormía su siesta, revisé la casa. No sé qué buscaba exactamente, pero sabía que tenía que encontrar algo. En el estudio de Vernon, entre papeles y carpetas, encontré una caja fuerte abierta. Adentro había documentos, fotos y una carpeta que decía Lucía, asuntos legales. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Había copias de certificados médicos, recetas, reportes de doctores, pero también había algo más. Una carta notarial, fechada hace 12 años. Era del abuelo materno de Lucía, el papá de la primera esposa de Vernon. La carta decía: a mi querida nieta Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya tienes 18 años y has demostrado estar mental y físicamente capacitada para manejar tu herencia. Te dejo 2 millones de pesos en un fideicomiso, más las propiedades de Cuernavaca. Pero hay una condición: debes estar sana y mentalmente competente para recibir el dinero. Si no es así, el dinero quedará en manos de tu padre hasta que te recuperes completamente. 2 millones de pesos. Y Lucía ya tenía 17 años. Faltaba menos de un año para que fuera mayor de edad. Pero había más. Otra carta, sellada, que decía: para abrir cuando Lucía cumpla 25 años. ¿Qué habría en esa carta? ¿Más dinero? ¿Más propiedades? De repente, todo empezó a tener sentido. Las medicinas que la mantenían dormida, los doctores que decían que no había esperanza, la familia que nunca me dejaba estar cerca de ella. No estaban cuidando a Lucía, la estaban manteniendo enferma. Esa noche, cuando fui a darle sus medicinas, en lugar de dárselas, las tiré por el excusado. No más, le dije, ya no más. Lucía me miró con ojos enormes, y por primera vez en 12 años, intentó hablar. Abuela, susurró con voz ronca. Se me salieron las lágrimas. Sí, mi amor. Soy tu abuela, y te voy a ayudar. Esa misma noche, cuando pensé que ya dormía, la escuché moverse. Salí de mi cuarto y la encontré sentada en la cama, con las piernas colgando. Estaba temblando, pero estaba sentada. ¿Puedes levantarte?, le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Despacio, muy despacio, se puso de pie. Sus piernas temblaban como gelatina, pero se mantuvo parada. ¿Hace cuánto que no caminas? Mucho, logró decir. ¿Por qué no lo haces cuando están ellos? Su expresión cambió.
Se llenó de miedo. Me castigan, susurró. ¿Cómo te castigan? Cuarto, oscuro, sin comida. Se me partió el corazón. Le habían enseñado a una niña de 5 años que si hablaba, si caminaba, si se comportaba normal, la castigarían. Y durante 12 años, ella había obedecido por miedo. ¿Sabes lo de la herencia? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes por qué te dan medicinas? Para estar quieta, murmuró. ¿Quién te lo dijo? Amanda. Dice que estoy loca, que si hablo, me van a llevar a un hospital. Abracé a mi nieta por primera vez en 12 años. Su cuerpecito temblaba entre mis brazos, pero se aferró a mí como si fuera su salvación. Ya no más, le prometí. Te juro que ya no más. Esa noche, mientras Lucía dormía por primera vez sin medicinas, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Tenía el teléfono en la mano, pero no sabía a quién llamar. ¿A la policía? ¿A los servicios sociales? ¿A Esperanza? Pero entonces recordé algo. Beatriz Morales, una compañera de la fábrica de hace 20 años. Había estudiado Derecho de noche. Se había convertido en abogada. Habíamos perdido contacto, pero tal vez... Busqué su número en las páginas amarillas. Beatriz Morales, abogada familiar. Marqué el número con dedos temblorosos. ¿Bueno? Respondió una voz que reconocí inmediatamente. Beatriz, soy Carmen. Carmen Mendoza. Trabajamos juntas en la Textil San Martín. Carmen, qué sorpresa, ¿cómo estás? Beatriz, le dije. Y mi voz se quebró. Necesito tu ayuda. Creo que mi nieta está siendo... abusada, y creo que es por dinero. Hubo un silencio largo. Después Beatriz me dijo, cuéntame todo. Pero primero, ¿estás en lugar seguro? Sí, estoy en casa de mi hija, pero ella no está. Perfecto, cuéntame todo. Y Carmen, vas a necesitar pruebas, muchas pruebas. Le conté todo. Las medicinas, las cartas, la herencia, la forma en que Lucía podía hablar y caminar pero fingía que no. Beatriz me escuchó sin interrumpir. Carmen, me dijo al final, esto es muy grave. Estamos hablando de secuestro, abuso infantil, fraude. Pero tienes razón, necesitamos pruebas. ¿Puedes grabar a Lucía hablando? Sí, respondí. ¿Puedes fotografiar los documentos? Sí. ¿Y puedes mantener a Lucía segura hasta que yo llegue? Sí, dije, aunque no sabía cómo. Perfecto. No le des más medicinas. Deja que se recupere. Graba todo lo que puedas. Y Carmen, ¿sí? Eres muy valiente. Esa niña tiene suerte de tenerte. Cuando colgué, me sentí por primera vez en años como si fuera la mujer fuerte que había sido alguna vez. La que trabajaba 3 empleos para que su hija tuviera futuro. La que no se rendía nunca. Pero esta vez, no iba a sacrificarme en silencio. Esta vez, iba a pelear. 3 días después, cuando ya había logrado grabar a Lucía diciendo frases completas y caminando por su cuarto, escuché el ruido de un coche en la entrada. Eran las 10 de la noche. Se suponía que regresarían en una semana. Abuela, susurró Lucía, agarrándome la mano. Ya llegaron. En segundos, se tiró en la cama y volvió a su posición de siempre, inmóvil, con los ojos vidriosos. Era impresionante cómo podía fingir. 12 años de práctica habían hecho que fuera perfecta actuando. ¿Estás lista? Le pregunté. Ella asintió casi imperceptiblemente. Habíamos practicado esto. Yo iba a confrontarlos, pero ella tenía que seguir fingiendo hasta que llegara Beatriz. Vernon entró como huracán, con Amanda pisándole los talones. Los dos estaban bronceados, relajados, felices. Parecían turistas regresando de unas vacaciones perfectas. ¿Cómo está todo?, preguntó Vernon sin siquiera saludarme. Bien, respondí, tratando de mantener la voz calmada. Lucía ha estado tranquila. Amanda se acercó a la cama donde estaba mi nieta. ¿Le diste todas sus medicinas? Sí. Mentí. ¿Seguiste el cronograma exacto? Sí. Amanda revisó el frasco de pastillas. Lo agitó cerca de su oído. Faltan muchas, me dijo con voz sospechosa. Se le cayeron algunas al suelo. Improvisé. Tuve que tirarlas. ¿Cuántas? No sé. Varias. Vernon se acercó.
Carmen, esas medicinas son muy caras y muy importantes. No puedes andar desperdiciándolas. Fue un accidente, insistí. Los accidentes cuestan dinero, me dijo Vernon con esa voz que usaba cuando quería intimidarme. Dinero que no tienes. Amanda abrió su bolsa y sacó un frasco nuevo. Toma, me dijo. Dale 2 pastillas azules ahora mismo. Se ve muy agitada. Lucía no se veía agitada. Se veía más sana que nunca. Pero yo tomé las pastillas con manos temblorosas. ¿Ahora? Pregunté. Ahora, ordenó Amanda. Me acerqué a Lucía con las pastillas en la mano. Ella me miró, y en sus ojos vi miedo, miedo real. Ábrele la boca, me dijo Amanda. A veces se resiste. Puse las pastillas en mi palma y fingí que se las daba a Lucía. Ella fingió tragarlas, pero yo las guardé en mi bolsillo. Perfecto, dijo Amanda. En 1 hora estará dormida. Vernon se dirigió a su estudio. Carmen, necesito hablar contigo. Lo seguí con el corazón latiendo como tambor. Su oficina olía a cigarro caro y colonia francesa. Había fotos de él con políticos, empresarios, gente importante. Ninguna foto de Lucía. Siéntate, me dijo, señalando una silla pequeña frente a su escritorio enorme. Esperanza me contó que has estado haciendo preguntas extrañas, comenzó, sobre las medicinas de Lucía, sobre sus doctores. No he hecho preguntas, mentí. Carmen, me dijo, inclinándose hacia adelante, tú no entiendes la situación de Lucía. Es complicada, muy complicada. Los doctores han sido muy claros. Cualquier cambio en su rutina puede ser peligroso. ¿Peligroso para quién? Se me escapó. Vernon me miró con ojos fríos. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, retrocedí. Solo me da tristeza verla así. Lucía está bien cuidada, me dijo. Tiene todo lo que necesita. Comida, casa, atención médica. Más de lo que mucha gente tiene. Pero no tiene libertad, susurré. ¿Libertad? Vernon se rió. Carmen, ella no sabe lo que es la libertad. Su cerebro no funciona así. Está enferma, muy enferma. ¿Y si no estuviera enferma? Pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Vernon se puso serio. ¿Qué estás insinuando? Nada, dije rápidamente. Solo que a veces la veo y pienso que tal vez... Carmen, me interrumpió. Creo que ya es hora de que regreses a tu casa. Nosotros ya estamos aquí. Ya no te necesitamos. ¿Ahora? ¿A estas horas? Sí, ahora. Amanda puede llevarte. Era una expulsión. Me estaba corriendo de la casa. Pero yo no podía irme. No podía dejar a Lucía. Prefiero quedarme hasta mañana, dije. Ya es muy tarde. Carmen, Vernon se levantó de su silla. Te estoy diciendo que te vayas. Ahora. No, dije, y mi propia voz me sorprendió. No me voy. ¿Perdón? Que no me voy, repetí, más fuerte. Soy la abuela de Lucía. Tengo derecho a estar aquí. Vernon se acercó a mí. Era más alto, más fuerte, más poderoso. Pero por primera vez en mi vida, no me dio miedo. Tú no tienes ningún derecho, me dijo. Esta es mi casa. Lucía es mi responsabilidad. Y si yo digo que te vayas, te vas. ¿O qué? Le pregunté. O llamo a la policía y te saco por la fuerza. En ese momento, Amanda entró corriendo. Vernon, ven rápido. Los dos corrimos hacia el cuarto de Lucía. Ella estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirándolos directamente. ¿Qué demonios? Murmuró Vernon. Las medicinas, susurró Amanda. No le diste las medicinas. Sí le di, insistí. Mientes, gritó Amanda. Mira cómo está. Lucía nos miraba a todos. Estaba consciente, alerta, presente, como una niña normal. Hola, papá, dijo Lucía con voz clara. Vernon se puso blanco. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Pregunté. Es su hija. Es normal que hable. Ella no habla, gritó Amanda. Ella no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Pregunté, sintiéndome más valiente. ¿Por qué no puede caminar? ¿Por qué no puede ser una niña normal? Porque está enferma, gritó Vernon. Porque es retrasada, gritó Amanda. Porque así la mantienen ustedes, les grité de vuelta. Se hizo un silencio terrible. Vernon me miró como si acabara de decir algo imperdonable. ¿Qué dijiste? Me preguntó con voz peligrosa.
Que ustedes la mantienen enferma, repetí, con medicinas, con miedo, con mentiras. Estás loca, dijo Amanda. No, dije, sacando mi teléfono. Loca no, informada sí. Les mostré el video que había grabado. Lucía caminando, hablando, riendo, siendo una niña normal. Vernon trató de quitarme el teléfono. Dame eso. No, dije alejándome. Esto se va a saber. Todo se va a saber. ¿Qué quieres? Me preguntó Vernon. ¿Dinero? ¿Cuánto quieres? No quiero dinero, le dije. Quiero que dejen en paz a mi nieta. Tu nieta está bien, insistió Amanda. Está cuidada, protegida. ¡Está secuestrada!, les grité. ¡En su propia casa! En ese momento Lucía se levantó de la cama. Despacio, temblorosa, pero se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Gracias, abuela, me dijo. Vernon y Amanda se miraron. Vi miedo en sus ojos por primera vez. Lucía, dijo Vernon con voz falsa, cariñosa. Ven acá, mi amor. Ven con papá. No, dijo Lucía. No quiero. Lucía, tienes que tomar tus medicinas, insistió Amanda. Te van a hacer sentir mejor. Las medicinas me hacen sentir mal, dijo Lucía. Me hacen dormir. Me hacen olvidar. ¿Olvidar qué?, pregunté. Olvidar que soy una persona, respondió mi nieta. Amanda sacó un frasco de pastillas. Tómate este, le ordenó. Ahora mismo. No, dijo Lucía. Que te lo tomes, gritó Amanda. Que no, gritó Lucía de vuelta. Amanda se lanzó hacia ella, tratando de forzarle la pastilla en la boca. Yo me metí en el medio. No la toque, les grité. Quítate, me gritó Amanda. Fue cuando la empujé. No fuerte, pero la empujé. Ella se tambaleó hacia atrás. ¡Me golpeó!, gritó. Vernon, me golpeó. Vernon se acercó a mí con los puños cerrados. Carmen, ¿te vas ahora mismo o...? ¿Tonhauer?, le pregunté. ¿Me vas a pegar? Adelante. ¿Quieres golpear a una mujer de 68 años delante de tu hija? No es mi hija, gritó Vernon. Es un monstruo, un error, un estorbo. Lucía comenzó a llorar. No era el llanto de una niña retrasada. Era el llanto de una adolescente que acababa de escuchar a su padre llamarla monstruo. Vernon, le dije con voz muy calmada, tú eres el monstruo. Él levantó la mano para pegarme, pero en ese momento sonó el timbre. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Amanda. Yo sé quién es, dije, sonriendo por primera vez en días. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Ahí estaba Beatriz, con 2 policías y una trabajadora social. Buenas noches, dijo Beatriz. Venimos por una denuncia de abuso infantil. Vernon y Amanda bajaron las escaleras como zombies. Sus caras ya no eran de personas poderosas, eran de personas atrapadas. «Hay algún error», dijo Vernon. «Nosotros no hemos abusado de nadie. Eso lo vamos a investigar», dijo el policía más joven. «¿Dónde está la menor?» «Aquí estoy», dijo Lucía, bajando las escaleras por su propio pie. Los ojos de los policías se abrieron como platos. En el reporte que Beatriz había hecho, decía que la niña no podía caminar ni hablar. «Hola», les dijo Lucía. «Soy Lucía, y quiero contarles todo». Vernon se desplomó en un sillón. Amanda comenzó a llorar. «Este es un malentendido», murmuró Vernon. «Un gran malentendido». «Sí», dije. «Un malentendido que duró 12 años». El policía más viejo me miró. «¿Usted es la abuela?» «Sí», respondí. «Y estoy lista para contar todo». Por primera vez en mi vida, ya no tenía miedo. El amanecer llegó suave, como una promesa silenciosa, filtrándose por las cortinas de lino en la habitación improvisada donde lucía su nieta. A solas con mis pensamientos, cerré los ojos y sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez que dormía sin la pesada cadena de las pastillas servidas en un vaso de agua. Me levanté despacio, apoyándome en la pared de estuco blanco, y caminé hacia la cocina. El mármol aún conservaba el frescor de la noche. Tomé un vaso de agua y dejé que el brillo del sol me salpicara la cara. «Hoy empiezo de verdad», me susurré. Respiré hondo el aire cargado del aroma de café de olla que había preparado la noche anterior, guardado en una jarra de barro. El olor me recordó el campo de mi infancia en Puebla.
las mañanas con mi madre junto al fogón. Sonreí con nostalgia, y por primera vez en años sentí ganas de vivir para mí. Bajé al jardín trasero, donde las flores de bugambilia se aferraban a los muros. Planté mis manos en la tierra húmeda y dejé que mi memoria se llenara de la imagen de esos mismos arbustos en mi antigua casa, donde mi hija corría libre. Cerré los ojos y sentí el sol calentando mi espalda. Fue como soltar una mochila de plomo. Regresé al interior, y allí estaba Lucía, despertando lentamente. La observé con el corazón latiendo fuerte. Su cara, sin esa inexpresiva neblina, mostraba paz. Me acerqué y le acaricié la mejilla. «Buenos días, mi amor», dije en voz baja. Ella sonrió, aquella sonrisa que no había visto desde que tenía 5 años, y asintió. Su mirada clara me dio fuerzas. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué el número de Beatriz. «Hola, soy yo», dije. «Quiero iniciar los trámites legales esta mañana. No voy a ceder un centímetro. ¿Ya te sientes segura de hacerlo?» «Más que nunca». Colgué y le entregué a Lucía un plato con fruta fresca, mango, papaya y un toque de miel, para que recuerdes el sabor de la libertad. Le dije. Aunque no habló, la vi morder el mango con curiosidad. A las 10 de la mañana salimos juntas, yo con mi bolso de costurera lleno de documentos, y Lucía en su silla de ruedas, pero a su lado llevaba su andador plegable. En la entrada, la brisa cálida olía a azahar y a coches circulando por Avenida Insurgentes. Montamos un taxi viejo, de esos con volante de madera y asiento gastado. Ella puso su mano sobre la mía y apretó suave. Llegamos al despacho de la abogada en la colonia Condesa. Un edificio de piedra gris, con rejas de hierro forjado y enredaderas de hiedra. Subimos por la escalera crujiente, escoltadas por cuadros de jueces y diplomas. Beatriz nos recibió con una taza de té de limón y entendimiento en la mirada. Me tendió un expediente que contenía las denuncias ya redactadas. Abuso de confianza, privación de la libertad, lesiones psicológicas y fraude. «Esto va a tardar, Carmen», advirtió, «pero es el primer paso para arrancar esa mordaza que le pusieron a tu nieta». Miré a Beatriz y asentí. Me sentí fuerte, dueña de mi destino. Al salir, el día había ido ganando sol. Frente al café de la esquina, le propuse a Lucía bajar un momento. Me ayudó a incorporarse en el andador. Sus rodillas temblaban, pero caminó 2 pasos hasta una mesa de tronco. Pedí 2 malteadas de fresa, para ambas, y nos sentamos en unas sillas de hierro, al sol. El vaso frío me estremeció los labios. Ella lo agarró con ambas manos y bebió un sorbo. Sus ojos se iluminaron con sorpresa. «Así sabe la vida», pensé. Mientras ella jugaba con la pajilla, me dejé llevar por un monólogo interno. «Carmen, has dejado atrás la costura, las noches en vela y el miedo a levantar la voz. Hoy no eres la madre silenciosa, eres una guerrera». Regresamos a la casa, pero yo no volví al cuarto de mármol ni al papel de cuidadora sumisa. Me encerré en el pequeño estudio de Esperanza y barrí todos los papeles médicos que había escondido bajo llave. Los tiré en el contenedor de reciclaje. Cada hoja simbolizaba una orden que yo rompía. Esa misma tarde, a las 6, me senté frente al espejo del pasillo principal. Era un espejo alto, con marco dorado y decoración Art Deco. Me quité el pañuelo que usualmente usaba para cubrir mis canas y peiné mi cabello con mis dedos. Observé mi reflejo. Mi rostro tenía líneas profundas, pero mis ojos brillaban con determinación. Me puse unos aretes de perlas que no usaba desde hacía décadas. Chasquearon levemente contra mi cuello. «Este es el nuevo comienzo», me dije. Al caer la noche, ya no esperé en vano el regreso de ninguno de ellos. Preparé un platón de enchiladas verdes con queso fresco y crema. El aroma llenó la casa de recuerdos de mi infancia en Jalisco. Lucía me miró con atención. Le serví un plato, y ella comió sin prisas. «¿Te gusta?», pregunté. Asintió y comió feliz. Por primera vez, no hubo instrucciones. Solo un lazo de abuela y nieta compartiendo una cena auténtica, sin miedo a equivocarnos. La luna entraba por la ventana redonda del comedor y trazaba un halo plateado sobre la mesa. Esa noche, me dormí sin pastillas, sin pesadillas.
Con el estómago lleno de enchiladas y la conciencia tranquila, soñé con un jardín donde corríamos libres, Lucía y yo, entre flores de todos los colores, riendo sin frenos. Al despertar al día siguiente, supe que el camino sería largo, que las batallas legales apenas comenzaban, pero también supe que por primera vez en mi vida, la abuela costurera había cosido su propia libertad. Y eso, mi querida audiencia, fue solo el principio de mi renacimiento. Una semana después, Vernon salió bajo fianza. Sus abogados habían logrado convencer al juez de que no representaba un peligro para la sociedad. 50,000 pesos de fianza, una cantidad que para él era calderilla. Ese mismo día, Esperanza llegó a mi casa con una propuesta que me heló la sangre. «Mamá», me dijo, sentándose en mi sala con las manos temblorosas, «Vernon quiere hablar contigo». ¿Hablar de qué? De Lucía, de toda esta situación. Dice que puede haber un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? Un arreglo que nos convenga a todos, respondió, sin mirarme a los ojos. Esperanza, le dije, sintiendo como si me hubieran puesto hielo en las venas. ¿Tú estás del lado de Vernon? Estoy del lado de mi familia, me respondió. Vernon es mi esposo, el padre de mi hija, y dice que tal vez hubo malentendidos. ¿Malentendidos? Que tal vez las medicinas de Lucía eran necesarias. Que tal vez tú la confundiste. ¿Yo la confundí? Mamá, Vernon habló con los doctores. Dicen que a veces los pacientes con el síndrome de Lucía pueden tener momentos de lucidez, momentos donde parecen normales, pero que no son reales. Me levanté del sillón. ¿Síndrome de Lucía? ¿Qué síndrome? Síndrome de regresión cognitiva tardía, recitó como loro. Es muy raro. Los doctores dijeron que tú no podrías entenderlo porque no tienes educación médica. ¿Y tú sí la tienes? Yo confío en mi esposo, me dijo. Y en los doctores que él contrató. ¿Los mismos doctores que la mantuvieron drogada 12 años? Mamá, por favor, me suplicó. Vernon dice que si regresas a Lucía, va a retirar los cargos, que va a perdonar todo esto. ¿Perdonar qué? Perdonar que lo hayas acusado falsamente. Perdonar que hayas manipulado a Lucía. Perdonar que hayas intentado destruir a su familia. ¿Su familia? Nuestra familia, se corrigió. ¿Y qué pasa con Lucía? Lucía va a estar bien. Va a recibir el tratamiento que necesita. Va a tener todo lo que necesita, incluyendo su libertad. Mamá, ella no necesita libertad. Necesita cuidado. Necesita estructura. Necesita protección. ¿Protección de qué? De sí misma. De su enfermedad. Del mundo que no va a entender su condición. Me quedé callada durante un minuto largo, mirando a la mujer que había criado, que había sacrificado todo por darle un futuro mejor, y que ahora estaba eligiendo el dinero sobre su propia hija. ¿Sabes qué, Esperanza? ¿Qué? Que no. ¿Perdón? Que no. Que no voy a regresar a Lucía. Que no voy a permitir que la sigan lastimando. Y que no voy a perdonar lo que le hicieron. Mamá, piénsalo bien. Vernon tiene poder. Tiene dinero. Tiene contactos. Puede hacer que pierdas la custodia. Puede hacer que nunca más vuelvas a ver a Lucía. ¿Y entonces qué me propones? Que hablemos con él. Que escuches su propuesta. Que seas razonable. ¿Cuándo? Ahora. Está esperando en el coche. ¿Lo trajiste aquí? Mamá, él solo quiere hablar. Y Amanda. También está en el coche. Me asomé por la ventana. Ahí estaba la camioneta negra de Vernon, con los vidrios polarizados, como un coche fúnebre. ¿Dónde está Lucía? Pregunté. En su cuarto, haciendo tarea. ¿Tarea? Sí. La inscribiste en la escuela abierta, ¿no? Era cierto. 3 días atrás, Lucía había empezado clases a distancia. Estaba recuperando 12 años de educación perdida. Era la estudiante más aplicada que había visto. Esperanza, le dije. Llama a Vernon, dile que entre. ¿En serio? Sí, que entren, que hablemos. ¿Vas a ser razonable? Voy a ser muy razonable, le dije. Pero primero voy a hacer algo. Subí las escaleras y le expliqué a Lucía lo que iba a pasar. Van a venir a hablar conmigo. Quieren que regreses con ellos. ¿Tú vas a dejar que me lleven? Me preguntó con miedo. Jamás, le dije. Pero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Que te escondas en mi closet. Que grabes todo lo que van a decir.
y que no salgas sin importar lo que pase. ¿Y si te hacen algo? No me van a hacer nada, le dije, porque ahora sé quién soy y sé lo que valgo. Minutos después, Vernon, Amanda y Esperanza estaban sentados en mi sala. Se veían fuera de lugar en mi casa humilde, con sus ropas caras y sus aires de superioridad. Carmen, empezó Vernon con voz melosa, creo que hemos tenido un malentendido muy grande. ¿Ah, sí? Sí. Yo entiendo que tú, como abuela, quieras lo mejor para Lucía, pero a veces el amor nos hace ver cosas que no están ahí. ¿Cómo qué? Como que Lucía está bien, como que puede funcionar en el mundo real, como que no necesita ayuda médica. ¿Y tú crees que la necesita? Yo sé que la necesita, me dijo. Los doctores lo confirmaron. Lucía tiene daño cerebral, daño que se puede controlar con medicamentos, pero que nunca va a desaparecer. ¿Y qué me propones? Que me permitas llevármela, que la regrese a su casa, a su tratamiento, a su rutina, y que tú recibas una compensación por todo lo que has pasado. ¿Qué clase de compensación? Vernon sacó un sobre de su saco. 500,000 pesos, para que puedas vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿Y a cambio? A cambio de que no vuelvas a interferir en el cuidado de Lucía, a cambio de que retires todas las acusaciones, a cambio de que firmes un documento donde reconoces que todo esto fue un error. ¿Y si no acepto? Bueno, Vernon sonrió de manera fría. Entonces tendré que proteger a mi familia por otros medios. ¿Cómo cuáles? Como demostrar que tú no eres una persona apta para cuidar a una menor con discapacidad. Como demostrar que tú manipulaste a Lucía para que fingiera estar bien. Como demostrar que tú eres una mujer inestable, pobre, sin educación, que no puede proveer lo que mi hija necesita. ¿Tu hija? Mi hija, repitió. Legalmente adoptada. Legalmente bajo mi custodia. Legalmente mi responsabilidad. ¿Y qué dice su madre? Pregunté mirando a Esperanza. Yo apoyo a mi esposo, dijo ella sin mirarme. Aunque eso signifique que tu hija viva drogada el resto de su vida. Ella no está drogada, intervino Amanda. Está medicada. Hay una diferencia. ¿Cuál? Que la medicación es por su bien. Las drogas son para hacer daño. ¿Y 12 años de medicación innecesaria no es hacer daño? 12 años de medicación necesaria para controlar una enfermedad grave, me corrigió Vernon. ¿Y la herencia? Vernon se tensó. ¿Qué herencia? La herencia de 2 millones de pesos que va a recibir cuando cumpla 18 años. Si está mentalmente capacitada. Esa herencia no existe, mintió Vernon. Sí existe, le dije. Y tú lo sabes. Y también sabes que si Lucía está sana, va a recibir ese dinero. Y que si está enferma, ese dinero se queda contigo. Estás loca, me dijo Amanda. No, le dije. Loca no. Informada sí. Me levanté del sillón. ¿Saben qué? Que no. ¿Qué no? ¿Qué? Preguntó Vernon. Que no acepto sus 500,000 pesos, que no voy a firmar ningún documento, que no voy a regresar a Lucía, y que no voy a dejar que la sigan lastimando. Carmen, me dijo Vernon, levantándose también, creo que no entiendes la situación. Yo tengo poder, yo tengo dinero, yo tengo contactos. Puedo hacer que pierdas la custodia. ¿Ah, sí? Sí. Puedo demostrar que tú no tienes recursos para cuidar a Lucía, que vives en una casa pequeña, en un barrio pobre, que no tienes educación, que no tienes dinero para darle lo que necesita. ¿Y qué necesita? Necesita tratamiento médico especializado, necesita educación especial, necesita cuidados que solo el dinero puede comprar. ¿Sabe qué necesita realmente? ¿Qué? Necesita que la amen, necesita que la respeten, necesita que la vean como una persona, no como una cuenta bancaria. Yo amo a mi hija, gritó Vernon. Tú amas el dinero de tu hija, le grité de vuelta. Esto se acabó, dijo Amanda levantándose. Vernon, llama a la policía. Reporta que secuestró a la niña. ¿Secuestré? Pregunté. ¿Cómo voy a secuestrar a mi propia nieta? Porque no tienes custodia legal, me dijo Vernon. La custodia temporal se venció ayer. ¿Ayer? Ayer, confirmó con una sonrisa malévola. Y no la renovaste. ¿Por qué no me avisaron? Porque no es nuestra obligación avisarte, me dijo Amanda. Es tu obligación estar informada. Entonces, ¿ahora qué?
Ahora Lucía regresa a casa, dijo Vernon. Conmigo. ¿Dónde pertenece? ¿Y si me niego? Entonces te arrestan por secuestro. En ese momento, Lucía bajó las escaleras. Había escuchado todo. Tenía los ojos rojos de llorar, pero la expresión determinada. Yo no voy a regresar, dijo con voz firme. Lucía, le dijo Vernon con voz falsa. Ven acá, mi amor, ven con papá. Tú no eres mi papá, le dijo Lucía. Tú eres el hombre que me robó mi infancia. Lucía, estás confundida, le dijo Amanda. Las medicinas que dejaste de tomar te están haciendo alucinar. No estoy alucinando, dijo Lucía. Estoy pensando. Por primera vez en 12 años, estoy pensando. ¿Y qué piensas? Le preguntó Vernon. Pienso que ustedes son unos criminales, le dijo mi nieta. Pienso que me robaron mi vida, y pienso que no voy a permitir que me la sigan robando. ¿Y cómo lo vas a impedir? Le preguntó Amanda. Lucía sonrió. Así, dijo, y sacó su teléfono. Grabé toda la conversación. Grabé cómo confesaron que me drogaron por dinero. Grabé cómo admitieron que la herencia existe. Grabé todo. Vernon se puso blanco. Dame ese teléfono. No, dijo Lucía. Que me des ese teléfono, gritó Vernon. No, repetí yo. Ya no más. Ya no van a lastimar a mi nieta. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó Amanda. ¿Llamar a la policía? No, les dije. Algo mejor. Sonreí por primera vez en toda la conversación. Voy a llamar a la prensa. Y fue cuando Vernon supo que había perdido. La historia salió en primera plana del periódico local 3 días después. Menor de edad drogada durante 12 años por herencia millonaria, decía el titular. La foto mostraba a Lucía sonriendo, con uniforme escolar, parada junto a mí en la puerta de la preparatoria donde había comenzado sus estudios presenciales. El reportero, un joven llamado Miguel Santos, había tratado a Lucía con el respeto que nunca había recibido en su casa. Le hizo preguntas inteligentes, le tomó fotos dignas, y cuando publicó la historia, la presentó como lo que era, una sobreviviente, no una víctima. Doña Carmen, me dijo Miguel después de la entrevista, usted salvó a su nieta, pero también creo que ella la salvó a usted. Tenía razón. Ese día, cuando decidí llamar a la prensa en lugar de a la policía, algo cambió dentro de mí para siempre. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir, era la mujer que exigía respeto. 3 semanas después, Vernon y Amanda fueron arrestados nuevamente. Esta vez, los cargos eran más graves. Abuso infantil, fraude, administración fraudulenta de bienes ajenos. Las grabaciones de Lucía y mi testimonio fueron suficientes para que el Ministerio Público construyera un caso sólido. El día del juicio, me senté en primera fila. Llevaba mi vestido azul más bonito, el que había comprado para la boda de Esperanza, pero que nunca había vuelto a usar. Me había peinado en el salón de Doña Amparo, con rizos suaves y laca que olía a flores. «Te ves hermosa, abuela», me dijo Lucía, tomándome la mano. «Tú también, mi amor», le respondí. Y era cierto. Lucía había cambiado completamente. En 3 meses, había subido de peso de manera saludable. Su cabello brillaba. Sus ojos tenían vida. Pero sobre todo, caminaba con la cabeza en alto, como una joven que sabía que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. Cuando el juez dictó la sentencia, 5 años de prisión para Vernon, 3 para Amanda, Lucía no lloró. Yo tampoco. Esperanza sí lloró, pero no por justicia. Lloró porque su mundo de privilegios se había acabado. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Lucía mientras salíamos del juzgado. «Libre», me respondió. «Por primera vez en mi vida, me siento libre». «¿Y qué quieres hacer con tu libertad?». «Quiero estudiar. Quiero conocer gente. Quiero viajar. Quiero ser normal». «¿Normal?». «Sí», me dijo sonriendo. «Quiero ser una adolescente normal que se pelea con su abuela por llegar tarde a casa». Me reí. «Pues entonces vas a tener que empezar a llegar tarde. ¿Me darías permiso?». «Te daría permiso para todo», le dije. «Mientras seas feliz». 2 meses después, un abogado especializado en herencias nos contactó. El abuelo de Lucía no solo le había dejado 2 millones de pesos, también le había dejado una casa en Cuernavaca, acciones en una empresa de construcción
y una carta que no se podía abrir hasta que cumpliera 25 años. Cuando seas mayor de edad, le expliqué, vas a ser una mujer muy rica. ¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? Lo que tú quieras, le dije. Es tuyo. ¿Puedo compartirlo contigo? No necesitas compartir nada conmigo, le dije. Yo ya tengo todo lo que necesito. ¿Qué tienes? Te tengo a ti, y me tengo a mí. Por primera vez en mi vida, me tengo a mí. Decidí hacer algo que nunca había hecho, algo solo para mí, con los ahorros que había acumulado, porque por primera vez en décadas no estaba regalando dinero a nadie. Me inscribí en un curso de repostería en el Centro Cultural del barrio. ¿Repostería?, me preguntó Lucía. ¿Por qué repostería? Porque siempre me gustó, le dije. Desde que era niña me gustaba hacer pasteles, pero nunca tuve tiempo. ¿Y ahora sí tienes tiempo? Ahora tengo toda la vida, le dije. Las clases eran los martes y jueves por la tarde. La maestra, una señora alegre llamada Pilar, nos enseñaba a hacer cupcakes, pies, galletas decoradas. Era la primera vez en mi vida que aprendía algo solo por el placer de aprenderlo. Carmen, me dijo Pilar después de mi tercer clase, tienes manos de oro. Deberías considerar hacer esto profesionalmente. ¿Profesionalmente? Sí. Vender pasteles. Hacer pedidos. Tienes talento natural. Esa noche, le conté a Lucía sobre la sugerencia de Pilar. Estábamos cenando en la mesa de la cocina, con velas que había comprado porque me gustaba cómo se veía la luz suave en las paredes. ¿Te gustaría tener un negocio?, me preguntó. No sé, le dije. Nunca había pensado en eso. ¿Por qué no? Porque siempre estaba ocupada cuidando a otros. Nunca tuve tiempo para pensar en lo que yo quería. ¿Y qué quieres ahora? Quiero intentarlo, le dije. Quiero ver si puedo hacer algo que sea solo mío. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué? ¿Tu negocio? ¿Cómo se va a llamar? No sé. Me reí. ¿Pasteles Carmen? ¿Qué tal dulces de la abuela? Me gusta, le dije. Pero no soy la abuela de todo el mundo. Eres la abuela de la persona más importante del mundo, me dijo. Eres mi abuela. 6 meses después, tenía mi primer pedido oficial. Doña Rosa, de la tienda de abarrotes, me pidió que le hiciera un pastel para el bautizo de su nieto. 50 pesos. Mi primer dinero ganado con mis propias manos, haciendo algo que me gustaba. ¿Cómo se siente?, me preguntó Lucía cuando llegué a casa con los 50 pesos. Se siente como libertad, le dije. ¿Libertad? Sí, como si por primera vez en mi vida yo valiera algo por mí misma. No por lo que puedo hacer por otros, por lo que soy. ¿Y qué eres? Soy Carmen, le dije. Soy una mujer de 68 años que hace pasteles deliciosos. Soy una abuela que salvó a su nieta. Soy una mujer que aprendió a decir no. ¿Y qué más? Soy una mujer que aprendió a decir sí. Sí a cosas que me hacen feliz. Sí a cosas que me hacen sentir viva. Un año después, Lucía se graduó de la preparatoria con honores. Había recuperado completamente el tiempo perdido, no solo académicamente, sino socialmente. Tenía amigos. Había tenido su primer novio, un chico tímido y respetuoso llamado David, y había decidido estudiar psicología. Quiero ayudar a otros niños como yo, me dijo. Niños que están atrapados en situaciones que no entienden. ¿Vas a ser doctora? Sí, pero no de las que lastiman, de las que curan. El día de su graduación, me senté en primera fila. Llevaba un vestido nuevo, color vino, que me había comprado con las ganancias de mi negocio de pasteles. Tenía el cabello cortado en un estilo moderno, y por primera vez en décadas, me había puesto maquillaje. «Te ves hermosa», me dijo una señora que estaba sentada junto a mí. «Gracias», le respondí. «Me siento hermosa». Y era cierto. No hermosa por fuera, aunque me gustaba cómo me veía. Hermosa por dentro. Hermosa porque había encontrado mi propósito. Hermosa porque había aprendido a valorarme. Cuando llamaron el nombre de Lucía, ella subió al escenario con la cabeza en alto. Cuando recibió su diploma, me buscó entre la multitud y me sonrió. Una sonrisa que decía, «Lo logramos». Esperanza también estaba ahí. Había venido sola, sin Vernon, que seguía en prisión, sin Amanda, que había sido deportada a Estados Unidos después de cumplir su sentencia. Se veía mayor, más delgada, más triste. Después de la ceremonia,
se acercó a nosotras. «Felicidades, Lucía», le dijo a su hija. «Gracias», respondió Lucía, sin hostilidad pero sin calidez. «¿Podemos hablar?», me preguntó Esperanza. «Claro», le dije. Caminamos hasta una banca del parque, mientras Lucía se tomaba fotos con sus compañeros de clase. «¿Cómo está?», me preguntó. «Está bien», le dije. «Está libre. ¿Y tú?». «Yo también estoy libre». «¿Libre de qué?». «Libre de la necesidad de complacerte», le dije. «Libre de la necesidad de pedir perdón por existir». «¿Estás enojada conmigo?». «No», le dije. «Ya no estoy enojada. Estoy en paz. ¿Me perdonas?». «Te perdono», le dije, «pero no para que te sientas mejor. Te perdono para que yo me sienta mejor. ¿Y podemos intentar ser familia otra vez?». «Siempre vamos a ser familia», le dije. «Pero ahora es diferente. Ahora soy yo quien decide cuándo, cómo y en qué términos». «¿Y cuáles son tus términos?». «Respeto», le dije. «Respeto por mí. Respeto por Lucía. Respeto por las decisiones que hemos tomado. ¿Y si no puedo darte lo que pides? Entonces vas a tener que vivir sin nosotras», le dije. «Porque ya no voy a mendigar amor. Ya no voy a comprar amor. Ya no voy a sacrificar mi dignidad por amor. ¿Y si puedo? Entonces vamos a intentarlo», le dije. «Un día a la vez». Esa noche, Lucía y yo cenamos en un restaurante bonito. Uno de esos lugares donde nunca había pensado que podría comer. Pedimos vino, brindamos por su graduación y hablamos sobre el futuro. «¿Sabes qué?», me dijo Lucía. «¿Qué?». «Que me gusta esta versión de ti». «¿Cuál versión?». «La versión que dice lo que piensa. La versión que no pide perdón por existir. La versión que sabe lo que vale». «¿Y cuánto valgo?». «Vales todo», me dijo. «Vales todo el amor del mundo». «¿Y tú?». «Yo también valgo todo», me dijo, sonriendo. «Pero eso me lo enseñaste tú». «¿Yo?». «Sí. Me enseñaste que no tengo que comprar amor. Me enseñaste que no tengo que mendigar respeto. Me enseñaste que puedo ser yo misma y que eso es suficiente». «¿Y es suficiente?». «Es más que suficiente», me dijo. «Es perfecto». Esa noche, me acosté en mi cama y pensé en todo lo que había cambiado. En cómo había pasado de ser una mujer invisible a ser una mujer que no se podía ignorar. En cómo había aprendido que el amor verdadero no duele, no pide sacrificios imposibles, no exige que te desaparezcas. Por primera vez en mi vida, me quedé dormida sin pedirle perdón a nadie, ni siquiera a mí misma. Empecé el día siguiente con un ánimo distinto. El sol entraba sin pedir permiso por mis ventanas, y por primera vez en mucho tiempo, el canto de los pájaros me pareció un himno de esperanza. Me levanté sin dolor en las articulaciones, quizá porque ya no llevaba consigo ese peso invisible de culpa y sumisión. En la cocina, encendí la estufa para calentar agua y preparar café de olla, tal como lo aprendí de mi madre cuando apenas era una niña en Puebla. Sentí el aroma dulce del piloncillo y las especias inundar el aire, y supe que estaba cocinando algo más que una simple bebida. Estaba cocinando el inicio de mi nueva vida. Mientras sorbía el café en mi taza favorita, esa de borde gastado que heredé de mi abuela, repasaba mentalmente los pendientes del día. Tenía que revisar los papeles del notario para legalizar la custodia definitiva de Lucía. Además, debía contactar a la preparatoria para confirmar la beca parcial que le habían otorgado. Por último, quería dar los últimos retoques a la carta de presentación para Dulces de la Abuela, mi pequeño proyecto de repostería que, con el primer pedido, había empezado a cobrar forma. A eso de las 9, recibí la llamada de Beatriz, nuestra abogada. Su voz, siempre profesional, sonaba esta vez más cálida. «Carmen, el juez ha firmado la tutela de Lucía a tu favor de manera permanente. También ordenó retirar cualquier restricción médica indebida. En resumen, ya no pueden ni acercarse a ella sin tu autorización». Mis manos se aflojaron al sujetar la taza. Ese logro, que tanto había costado trinchar con uñas y dientes, por fin era innegable. Respiré hondo y, por primera vez en años, permití que una sonrisa desbordara mi rostro. «Gracias, Beatriz», alcancé a decir, emocionada. «No sabes lo que esto significa para nosotras». «Lo sé», contestó ella. «Ahora, lo más importante es empezar a configurar los cuidados médicos adecuados.
terapia de habla, fisioterapia, educación especial. Te enviaré un listado de profesionales de confianza. Colgué con la tranquilidad de quien, por fin, descansa sabiendo que su tesoro está a salvo. Lucía, mi nieta, tenía un futuro claramente delineado. Estudios, amigos, libertad. Y yo también. A media mañana fuimos a la preparatoria. El edificio de concreto mostraba en su fachada murales de colores vivos, jóvenes pintando, escenarios de teatro y gráficos de matemáticas. Entramos al despacho de la coordinadora, una mujer de mirada amable y gesto resuelto. Señora Mendoza, nos saludó. Esto ya está listo. La matrícula de Lucía está activa y hemos tramitado una beca del 50% sobre colegiatura. Además, voy a sugerirle a la maestra de apoyo que la reciba con paciencia para que su adaptación sea gradual. Le di las gracias y salimos al pasillo. Lucía me miró con esos ojos enormes llenos de curiosidad. ¿Te sientes bien, abuela?, me preguntó. Más que nunca, le respondí. Hoy es un gran día. Ella asintió, y con esa sonrisa amplia que era heredada de su madre en su infancia, me tomó de la mano. Caminamos juntas por el corredor, sintiendo el murmullo juvenil a nuestro alrededor. En el fondo, ese murmullo era música para mi alma, el sonido de la vida. Al regresar a casa, encontré un ramo de bugambilias tirado en el pasillo. Lo recogí y lo llevé al jardín, donde planté cada palito con cuidado. El color rosado intenso de las flores entre el verde de las hojas me recordó que, así como ellas, yo también podía florecer después de tanta adversidad. Después me senté en mi taller improvisado. Una mesita de madera con un rodillo, una báscula pequeña, moldes para pasteles y tarros de vidrio llenos de especias y azúcar. Respetando la receta de mi abuela, preparé la primera tanda de masa para cupcakes de vainilla. En el horno, se formó una costra dorada que me dejó embelesada. Cuando estuvo listo, los decoré con betún de queso crema y fresa, y espolvoreé un poco de limón rallado. Al probar la primera mordida, supe que aquello no era un simple postre, era una promesa de un nuevo comienzo. Abrí mi página de Facebook y subí una fotografía con la leyenda: Primeros dulces de la abuela, listos para endulzar corazones. Envíos y pedidos: 55, Li 234, 5678. Sentí un cosquilleo en el estómago, mezcla de emoción y nervios, pero supe que era el inicio de algo grande. Solo quedaba esperar. Al día siguiente, llegó el segundo pedido. Una señora que celebraba los 15 años de su nieta. Quería una torre de pastelitos surtidos en tonos pastel. Trabajé desde la madrugada, amasando, horneando y decorando con flores de azúcar. Cuando empaqué todo con cuidado en cajas blancas, marqué el domicilio, una colonia cercana, a 15 minutos de aquí. Tomé mis cosas y con Lucía sentada a mi lado en su silla de ruedas, aunque ahora con su andador plegable listo si quería dar un par de pasos, abordamos un taxi que nos dejó frente a una casa modesta pintada de celeste. La señora nos recibió con lágrimas de gratitud. Siempre quise algo así, hecho con cariño, me dijo. Gracias, Carmen. Yo sonreí. El cariño es el ingrediente principal, respondí. Que sean felices este día. Mientras me pagaba, Lucía se acercó y tocó la caja. ¿Puedo probar uno, abuela? Claro que sí, la animé. Ella tomó un cupcake de chocolate, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. Delicioso. Aquella expresión de pura dicha me hizo sentir que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, cada grito ahogado en la soledad de la noche. Con el paso de las semanas, Dulces de la abuela comenzó a tener más pedidos por recomendación de boca en boca. Las madres de mis antiguas vecinas, las profesoras de la prepa de Lucía, incluso en el mercado donde solía comprar jitomates, todos hablaban de mis pasteles. Abrí una cuenta de WhatsApp Business para organizar pedidos y empecé a vender no solo cupcakes, sino también pies, galletas decoradas y panqués de naranja con chispas de chocolate. Mi cocina, antes espacio de memorias y dolores, se transformó en el corazón palpitante de mi independencia. Mientras tanto, en casa, la relación con Esperanza fue adquiriendo una nueva forma. Al principio, ella se acercaba con cautela. Venía de vez en cuando a ver a Lucía,
pero sin atreverse a pasar de la sala. Poco a poco, con el tiempo y la transparencia, fuimos construyendo un puente. No todo se resolvió de la noche a la mañana, pero las discusiones se volvieron diálogos, las acusaciones se volvieron preguntas y las frialdades se volvieron explicaciones. Ella pidió perdón por haberme dejado sola, por haber permitido que otros la convencieran de que yo era una carga. Yo acepté su disculpa, pero puse condiciones. Si vas a estar de verdad, sin jueguitos. Lo cumplió. Ahora compartimos fiestas de cumpleaños, cenas familiares y paseos de fin de semana. No volvimos a ser el dúo madre-hija que fuimos en mi juventud. Ahora éramos dos mujeres que aprendían a respetar sus espacios y a quererse de una forma diferente. Llegó diciembre, y con él, el mercado navideño del barrio. Yo pedí un puesto para vender mis galletas de jengibre y panetones pequeños. Con Lucía como ayudante, cortando con moldes y decorando con glaseado, pasamos 3 días entre luces y villancicos. La gente se detenía a felicitarme. ¡Qué bonita historia!, decían. ¿Verte aquí? Sonriendo, es un regalo. A mitad de la última jornada, una señora mayor se me acercó y me regaló un pañuelito bordado. Para que recuerdes lo que vales, me explicó, porque eres un ejemplo de fuerza. Me abrazó, y con la voz quebrada, le susurré, gracias, lo voy a atesorar. Esa noche, cuando recogíamos el puesto, Lucía me abrazó. Abuela, me dijo, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué, mi amor? Que ahora tú eres feliz. Suspiré, con la mejilla apoyada en la suya. Y tú también, cariño. El año concluyó con una celebración íntima en mi hogar. Decoré las paredes con luces de colores y puse la mesa del comedor con el mantel bordado que me regaló mi madre cuando me casé por primera vez. Lucía, cada vez más autónoma, preparó la lista musical y eligió villancicos en versión instrumental. Me regaló un dibujo, un retrato de ambas en un jardín de bugambilias. Lo colgué en la sala, justo junto a la foto donde ella aparecía con su andador y su bata de laboratorio de escuela. Compartimos tamales y champurrado, brindamos con vasos de ponche y, al filo de la medianoche, salimos al jardín para dejar que los fuegos artificiales de los vecinos iluminaran el cielo. Tomé la mano de mi nieta. «Feliz año, mi amor. Feliz año, abuela», respondió ella. «Y deseo, con el alma, que este año sea la continuación de nuestra libertad. Hoy, miro atrás y veo un camino lleno de cicatrices y trofeos. Cicatrices de humillaciones, soledades y noches interminables. Trofeos de justicia recuperada, de aprendizajes compartidos y de corazones sanos. Aprendí que el amor no exige sacrificios que duelan más de lo que curan. Aprendí que el respeto propio es la raíz de toda felicidad. Aprendí que, a los 68 años, aún podemos reinventarnos y desear con la misma fuerza con que soñábamos de niñas. Mi vida, que parecía haber sido cosida para servir a otros, ahora está cosida con puntadas de coraje, de ternura y de autonomía. Soy Carmencita, la mujer que tejió con sus manos un negocio de dulces y, al hacerlo, tejió su propia libertad. Soy la abuela que rescató a su nieta de un encierro impuesto y la llevó a la luz. Soy la hija que aceptó el desafío de perdonar a quien la había herido. Soy la mujer que aprendió a decir no, pero también a decir sí. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que mereces, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque el corazón de una madre no se vence, solo se cansa. Y cuando ese corazón se levanta, hace temblar imperios. Cuando ese corazón se levanta, no por venganza, sino por amor propio, puede cambiar generaciones completas y puede enseñar a otras mujeres que nunca, nunca es demasiado tarde para renacer.